Ah, por las dudas que se olvide, por eso lo avisaba. No, no, gracias Margarita, no, gracias, gracias. Bueno, estamos grabando oficialmente, ahora sí arrancamos. Gracias Margarita. No, les decía, un poco para hacer una introducción del tema, les decía que hay siempre con el tema de los servicios, de las prestaciones de servicios, yo creo que todo profesional tiene que tener cuidado en lo que es la parte inicial, la parte previa, lo que es la preventa y lo que es la postventa, ¿no? Me parece que ahí está un poco la correcta relación y la correcta, digamos, prestación de servicios o el correcto desarrollo del producto. Y en ese caso, en el caso de los seguros, en el caso del productor de seguros, todo lo vinculado con la administración de riesgos es lo que lo ubica o se ubica al principio del análisis de la cobertura o al principio de la negociación con el cliente. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, la administración de riesgos es una ciencia que existe no solo a nivel seguros, existe a nivel de todas las distintas actividades. Realmente en las empresas grandes hay gente que se dedica específicamente a la administración de riesgo porque tiene que ver con identificar en todas las actividades que desarrolla una empresa aquellos aspectos de riesgos concretos para evitarlos, para prevenirlos, para disminuir su impacto y para que la empresa pueda tener éxito en su gestión. Esto puede estar vinculado con aspectos financieros, puede estar vinculado con aspectos políticos, puede estar vinculado con aspectos laborales, todo lo que tenga que ver con el análisis de lo que, digamos, el pronóstico, el programa y adecuar el desarrollo de la empresa de acuerdo a ese pronóstico previo. Ahora bien, en el caso de seguro esto es aplicable y obviamente que es aplicable. ¿Lo aplican muchos productores de seguros? Digamos, los muy profesionales sí, las nuevas camadas que se están formando sí, bueno, y yo confío que ustedes van a estar en ese grupo. ¿Por qué digo esto? Porque en general lo que uno ve, y no lo digo peyorativamente, pero en general lo que uno ve es, che, ¿qué seguro tenés para hacer? Bueno, listo, Carlitos, bueno, listo, María, bueno, listo, sí, dale, dale, te paso los datos, tomámelo así, ta. Y es a ojo cerrado y vamos que vamos. Y lamentablemente, el seguro que se tomó mal inicialmente va a terminar mal probablemente. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes piensen o vean cada vez que se produce un siniestro de lo que sea, de un vehículo, especialmente los siniestros, por ejemplo, de incendio, los siniestros de grandes explosiones. Bueno, a ver, tienen generalmente que ver con que no se tomaron las medidas necesarias desde el punto de vista preventivo para evitar que el siniestro tuviera semejantes consecuencias. Yo creo que les he comentado el caso, por ejemplo, del Banco Nación de acá de Bahía Blanca, un edificio histórico, una reliquia histórica, un patrimonio cultural de la ciudad que digamos, se quemó en un 50 o 60%, precisamente porque no se tomaron las medidas de prevención y de seguridad necesarias. Era vergonzoso leer en la crónica del día posterior que los bomberos tenían que ir una cuadra con las mangueras para tratar de sacar agua de una pileta de un club, porque no andaban las bocas de agua que tienen que estar ahí de seguridad. Era vergonzoso saber que en la parte superior estaban todos los expedientes, que era lo que más rápido se prendía fuego y lo que más rápido generó la combustión. Entonces, todo eso tiene que ver porque en que no hubo nadie que previó eso. No ocurrió acá, ha ocurrido, bueno, en el caso de Cromañón, más concreto que eso, imposible. Inclusive casos a nivel internacional, el incendio registrado en Notre Dame, en la Catedral de París, es decir, y en todos, cuando ustedes leen las crónicas, hay evidentemente un análisis que no se hizo previamente, hay una cantidad de medidas de seguridad que se podrían haber tomado y no se tomaron, y que hubieran evitado que el siniestro tuviera esas consecuencias. Por eso yo les digo que hay una relación directa entre una adecuada toma del riesgo inicial y la consecuencia posterior de la postventa, es decir, que en ese momento de la verdad que decimos que es el siniestro, realmente se cumpla adecuadamente y fundamentalmente el daño no llegue a ser tan grande porque se habían tomado las medidas de seguridad necesarias. Por eso yo digo que a veces cuando
algún productor de seguros y dice, ¿para qué aprenden los nuevos alumnos cultura de la prevención? ¿Qué es eso? ¿O para para qué aprenden administración de riesgo? Bueno, tiene que ver con esto, con la formación de un profesional que cuando el cliente, y especialmente cuando se trata de una pyme para arriba, es decir, una empresa, cuando dicen, che, necesito, déjame que vaya a ver el riesgo, déjame que vaya a analizarlo, por ahí si realmente el negocio es muy importante o es muy grande o tiene una estructura, déjame que venga algún inspector de riesgos de la compañía que me va a acompañar, que va a venir de Casa Central, déjame que venga algún inspector o algún estudio liquidador o administrador de Buenos Aires, porque tiene que ver con el reaseguro, en fin, todo eso tiene que ver con dejar una imagen muy adecuada, muy solvente, muy profesional desde inicio, y tiene que ver realmente con un estudio del caso que después va a tener consecuencias mejores para evitar siniestros y evitar problemas. Yo creo que les he contado ya de casos que he visto, por ejemplo, de oleaginosas, donde venían los inspectores del reaseguro, donde veían todas las medidas de seguridad que se podían tomar, no solo desde el punto de vista, ustedes piensen, por un lado uno tiene que ver los riesgos de incendio, que son fundamentales, pero del otro lado también va a estar viendo cómo están los trabajadores, cómo los empleados, qué medidas de seguridad tienen, cómo cumplen. Como siempre se dice, qué mejor administrador de riesgo que cada uno de los gerentes internos de la propia empresa, que son los que tienen que saber y educar y enseñar a los empleados lo que hay que hacer en un caso de crisis, lo que hay que hacer en un caso de siniestro, cómo tienen que actuar para evitar que las consecuencias sean peores. Entonces ahí es donde el productor de seguros que toma profesionalmente la actividad se transforma en un educador, en un, digamos, integrante de la prevención del riesgo y además va a ser mejor la atención en el caso de siniestros. Por eso yo digo que son aspectos para analizar y para ver y que tienden a la formación profesional del productor de seguros y que tienden a ese concepto que yo digo del nuevo profesional de seguro. ¿Se entiende más o menos por dónde va el tema, ¿no? Bueno, de hecho, este año pasado, el e-learning para los productores asesores de seguros ya recibidos, que tienen la obligación de hacer los 2 e-learning del año, el del primer semestre fue la administración de riesgos y el segundo fue la actuación del productor de seguros en los siniestros, que son precisamente los 2 temas que vamos a ver en estas 2 últimas clases. Así que miren cuánto es la preocupación que hay por formar realmente al productor de seguros en esta visión del tema. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si acá. Vamos a compartir pantalla con el material que tengo. ¿Ven todos allí el material? ¿Sí? ¿El PowerPoint lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Bien, bueno, análisis de administración de riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué es la gestión de riesgos? Y acá primero, una gestión de riesgos eficaz se centra en la identificación y el tratamiento de los riesgos y su objetivo es añadir el máximo valor sostenible a todas las actividades de la empresa, introduciendo una visión común del lado positivo y del lado negativo de aquellos factores potenciales que pueden afectar a la empresa. Es decir, anticiparme a los factores que puedan afectar realmente el funcionamiento de la empresa. Es la identificación de los riesgos la parte del proceso de gestión en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos. El objetivo de la identificación de riesgos es conocer los sucesos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que puedan tener sobre los fines de la empresa. Esto equivale a decir que yo cuando me entrevisto por primera vez con un cliente, le tengo que preguntar qué historia tiene en lo que han sido, por ejemplo, la siniestralidad en los últimos años, si tuvo algún evento importante, en qué aseguradoras estuvo vinculado. Esas son cosas que tienen que ver con la historia, pero que me van a definir también el futuro. Ustedes piensen que las tasas de prima que establece la Superintendencia de Seguros de la Nación tienen que ver con estudios vinculados a la frecuencia e intensidad. ¿Se acuerdan? Tema que vimos en la primera unidad. Frecuencia, cantidad de hechos.
intensidad, impactos de siniestros altos. La frecuencia era aquello que nos formaba, por ejemplo, la tasa de los ramos como automotores, por ejemplo, teníamos muchos casos, y acuérdense que intensidad era cuando algún siniestro impactaba muy fuerte, como veíamos el ejemplo de la explosión de la central nuclear de Chernobyl, el caso de Torres Gemelas, es decir, esos casos que impactan en las economías de las aseguradoras y de las reaseguradoras. Entonces, esa historia de la empresa también nos va a servir para ver el perfil que tiene desde el punto de vista de los seguros que necesita. El procedimiento para la gestión de riesgos contiene el reconocimiento de las causas y la procedencia del riesgo que pueden afectar a los objetivos. Algunos de los métodos usados son análisis de los procesos, utilización de la información histórica, cuestionarios, etc. ¿Cuál es el factor de riesgo acá? Bueno, es el objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización que puede contribuir a provocar un siniestro o agravar las consecuencias del mismo. Che, mira, en esta parte tenemos un elemento que es muy combustible. Estamos en una fábrica que en este sector tiene un elemento que es un factor de riesgo alto. ¿Cómo podemos hacer para preservarlos? Para que no afecte por comunicación al resto de la empresa. Ahí identificamos el factor de riesgo, esa forma de energía que puede llegar a generar el siniestro. Vimos que el riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no deseado. Siempre acordémonos que el siniestro es algo no deseado. Cuando estamos dialogando con un futuro asegurado y le decimos, mirá, si se te prende fuego la empresa, lo primero que el tipo hace, o la chica, es los cuernitos hacia abajo. Entonces, le estamos contando lo que le puede pasar, pero que no quiere escuchar ahí. No quiere escuchar ahí, pero si pasa, bueno. Mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia desencadenante. Factor de riesgo es lo que actúa como aquello que generó el siniestro. Por lo cual es necesario que ambos concurran, es decir, el riesgo y el factor de riesgo en un lugar y momento determinado para que dejen de ser una opción y se concreten. Toda persona y toda organización, empresas privadas, públicas, grandes corporaciones, etcétera, está expuesta a riesgos de diversa naturaleza que tienen su origen en factores internos y externos. Piensen, para ubicarse, espectáculos o emprendimientos privados, Cromañón, entidades o edificios públicos, Banco Nación, son, digamos, típicos casos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, donde no se hicieron las cosas bien. Bueno, ¿cuáles son los factores internos? Y acá, ojo, porque esto que es análisis y administración de riesgo, digamos, se puede llevar a un ejercicio muy interesante desde el lado de la propia oficina del productor de seguros o de la actividad del propio productor de seguros. Es decir, la pregunta que me puedo hacer, digo, este análisis de administración de riesgo que estoy haciendo para los clientes, ¿lo puedo hacer para mi propia organización? Y sí, porque van a ver lo que son los factores internos. Por ejemplo, tenemos la estrategia que tiene que ver con la segmentación de clientes y mercados, diversificación de actividades. ¿A qué me voy a...? A ver, seguramente que en forma inicial yo trato de abarcar toda la mayor cantidad de seguros posibles que pueda hacer. Pero después, una vez que ya voy haciendo mi cartera, que voy haciendo mi evolución, puedo definirme hacia qué me voy a inclinar. No, mira, a mí me gusta mucho el tema de vida, por ejemplo, todo lo que es seguros de personas. Ahí, especialmente las mujeres se dedican mucho y muy bien a la venta de seguros de personas, por ejemplo. Y eso es una segmentación de mercado. Mira, este tipo de seguro automotor lo trabajo con este otro productor o lo trabajamos dentro de la misma organización, pero él se dedica a esto, yo me dedico a esto otro. Esto tiene que ver con la estrategia que voy a tomar y la diversificación de actividades que voy a realizar. La organización, cómo voy a renovar las plantillas digamos, de mis clientes, cómo los voy a ver, las fusiones y adquisiciones. Una empresa puede fusionarse con otra, puede adquirir a otra, la responsabilidad social corporativa, si a mí me conviene trabajar solo o me conviene trabajar en una organización. Muchas veces me preguntan, y profe, ¿qué hago ahora? ¿Voy a trabajar con una compañía solo? ¿Voy a trabajar en una organización? Depende, es decir, cada cual se verá cómo se siente más cómodo. Yo les diría que a veces, si no tengo mi propia cartera, trabajar en una organización por ahí es positivo, o juntarme con otros de mi misma camada para arrancar todos juntos una organización. En fin, para complementar los esfuerzos. Eso tiene que ver con cómo me voy a organizar. Los operativos, producción y distribución, investigación, desarrollo, innovación, capital intelectual, sistema de información,
por favor, una vez que se reciban, todos los días, media horita, una horita, a leer y enterarse de las novedades que hay en el mercado, de las novedades que hay en los temas. Yo sinceramente les digo, crezco con la información que me mandan exalumnos muchas veces, porque por ahí se enteraron de algo que yo no sé, y cuando me preguntan me dicen, espera, ¿eso de dónde lo sacaste? Ah, mira, voy a leer, voy a investigar, porque este intercambio de información a veces es muy útil. Entonces, uno tiene que estar permanentemente buscando cosas. Ayer yo estaba, por ejemplo, leyendo la resolución, porque me la enviaron desde Buenos Aires, la resolución de la superintendencia respecto del certificado obligatorio que van a tener que tener los productores de seguros, los lugares donde se venda seguros, de que ese lugar está habilitado por la superintendencia de seguros para vender seguros. Esto es algo que va a ser un arma letal contra la venta ilegal, contra la venta por parte de quien no está matriculado, porque FAPASA va a hacer las denuncias correspondientes. Entonces, todo esto tiene que ver también con que yo esté informado adecuadamente de todo lo que está pasando. Eso aumenta mi capital intelectual, ese sistema de información, y me permite a mí estar al día con las novedades del mercado. Profe, sí. Que ahora con el tema de las redes sociales ni siquiera es necesario tener que buscar, porque, por ejemplo, seguís una página, la página de FAPASA o APA, y te aparece en la cara directamente. Tal cual, exactamente, tal cual. Pero no te vas a creer que todos están tan amigados con las redes sociales, inclusive gente joven, ¿eh? A veces a mí algunos alumnos o alumnas me preguntan cosas que yo tardo 25 segundos en encontrarlos en internet, y no lo digo por agrandarme, pero digamos, yo soy de otra camada. Digamos, yo cuando estudié Derecho tenía que subirme en esas escaleras, pero no es que yo tomé café con Cornelio Saavedra, pero me tenía que subir en esas escaleras arriba del todo para bajar los libros y bajarlos así. Y yo hoy hay temas que los encuentro en 25 segundos y, digo, y me pongo a pensar, digo, me preguntó un alumno de 21 años, digo, ¿cómo puede ser que no lo pueda haber encontrado en internet, que yo lo encontré al toque? Pero tenés razón lo que vos me decís, hoy con las redes y con internet te informás al recontratoque, como vos decís, en FAPASA, en todo ese tipo de cosas te informás mucho. Bueno, y después tenemos el tema de capital humano, que, bueno, es lo central, lo fundamental. ¿Qué mejor que ese capital humano que tenemos dentro de la estructura, dentro de la organización, dentro de la empresa, esté bien atendido, esté bien asesorado, esté bien, digamos, esté bien humanamente bien tratado? Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque fíjense que, por ejemplo, ahí habla de responsabilidad de directivos, seguro de responsabilidad civil profesional para los directivos de las empresas. No es un seguro que tengan muy contratado, digamos, las empresas. Hay que asesorar a las empresas que sus directivos pueden tener ese tipo de seguros. Es un seguro de responsabilidad civil, y lo vimos en responsabilidad civil, y pocos directivos lo tienen. El tema de infidelidad de empleados, que es un seguro que está en la parte de robo y que pocas empresas lo tienen tomado. Entonces, también desde ese análisis tenemos seguros para ofrecerles en el sentido del capital humano. Bueno, ¿cuáles pueden ser los factores externos? Uno de los primeros que tenemos que tener en cuenta es el tema legal. Yo vuelvo a insistir que a veces me asombro de que muchas empresas todavía pareciera que no se enteraron que acá hay un derecho del consumidor en crecimiento y por lo tanto hay que cuidar mucho al consumidor. Y uno tiene que estar permanentemente informado, como recién decían, entrar a la página de la super, ver qué se modificó, qué no se modificó. A veces uno está leyendo algo y no se enteró, pero no por maldad, sino que no se enteró que se modificó tal artículo. Yo la vez pasada estaba leyendo la ley de seguros y la estaba releyendo, y por ejemplo pasó medio inadvertido que el artículo 11 de la ley de seguros se modificó en el 2018, cuando se estableció en un pequeño parrafito que dice: todo elemento, puede ser todo, digamos, el contrato de seguro se puede probar por cualquier medio de prueba, y ahí le agregaron inclusive los digitales, siempre que haya principio de prueba por escrito. Pero inclusive los digitales es algo que tuvo que ver con la digitalización, que todo el tema de trámite a distancia y todo. Y bueno, y modificó en el 2018, se le agregó ese párrafo, y la verdad que es algo que quedó medio inadvertido, y si ustedes miran, lo van a ver en la ley de seguro. Entonces, siempre hay que tratar de estar en contacto con esas cosas. O, por ejemplo, saber, FAPASA ahora forma parte de una organización panamericana, que están trabajando mucho con respecto al tema de
las problemáticas que son a nivel regional, porque a veces los mismos problemas que tienen acá nuestros consumidores de seguros lo tienen en otros países, por ejemplo. Entonces, eso está bueno de estar al día con esa información. Otro factor externo son los naturales medioambientales, cambio climático. Profe. Sí. No, que ahí, volviendo al tema el tema del certificado, que ahora a partir del 1 de febrero ya se puede uno 1 de marzo. anotar, porque el 1 de marzo va a ser obligatorio. Sí. Si bien para lo que es los productores y todo eso es un alivio contar con esa reacción rápida a lo que fue el mal uso de las redes, digamos que por la ventaja la parte negativa, también es importantísimo para el consumidor, me parece, Obvio. tener ese respaldo, porque igualmente pienso que debería ampliarse, digamos que toda póliza que se compra por internet debería extenderse un código QR de algún productor asesor asociado a esa póliza, porque hoy, por ejemplo, acá hay gente que termina su plan de ahorro y sale de la concesionaria y ya lo están llamando de un call center de Buenos Aires para que se siga la póliza con alguien que no sabe, que no ve y que por ahí está muy a la indefensión toda esa venta imaginaria sin un asesoramiento atrás. Si bien está buenísimo, me parece que falta nomás extender un poco en esa parte, ¿no? Que el consumidor que compre una póliza por internet tenga un código QR de un PAS, que cuando lo quiera sabe dónde está, cercano a su domicilio, me parece a mí. Mira, Carolina, lo que vos decís es muy acertado, pero además te digo más, ¿no? Está todo por hacerse. Cuando digo todo por hacerse, ustedes me van a decir, pero ¿qué me vende? ¿Pescaditos de colores? No, está todo, yo siempre digo que está todo por hacerse y todo por generarse. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, las cosas no pasan de un día para el otro, ni se dan de un día para el otro, digamos, no es mágica la posibilidad de soluciones. Pero siempre tiene que haber un principio de algo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Yo te cuento una anécdota personal muy chiquitita, que por ahí sirve y se vincula con lo que vos decís. Lo que vos decís me parece excelente. No dejes de plantearlo, no dejes de intentar hacerlo. Te cuento esta anécdota muy chiquitita, muy cortita. El año pasado, acá empezamos a tener, en Bahía Blanca, problemas con lo que son los créditos prendarios y esto que vos decís, que al asegurado le encajan un seguro por la fuerza, por la obligación, y no le dejan decidir, e inclusive lo hacen cambiar si él tenía su productor de seguro de confianza y dice, no, si no, no te doy el crédito del auto si vos no asegurás con estas 5 compañías. Bueno, yo cuando un productor de seguros me lo contó, dije, pero no puede ser, ¿cómo es esto? Bueno, empezamos a trabajar. Yo el año pasado, acá en Bahía Blanca, acompañé a productores de seguros a las oficinas de defensa del consumidor para interiorizarme del tema y para empezar a verlo. Me gustó todo el tema, lo empezamos a plantear a nivel de APAS Bahía Blanca. Yo empecé a escribir cosas, escribí algunos artículos en el Seguro en Acción de Derecho del Consumidor, a mí es algo que me gusta mucho. Y de ahí surgió, bueno, yo no estaba tan en contacto con los directivos de FAPASA, pero de ahí surgió que a alguien de FAPASA le interesó. Y yo este año, digamos, a fines del año pasado, ya fui invitado para trabajar en una página que se llama Denuncias, que es de FAPASA, donde estamos tratando de que todos los productores de seguros, los clientes, todos los que se ven afectados en esa libertad de elección, puedan formular sus denuncias ahí. Pero hay otro tema más importante, que es que la Inspección General de Justicia está avalando en cierta manera esa actitud de las empresas porque les dice que con que ofrezcan 5 compañías está bien. Y vos decime dónde dónde está escrito que la libertad de elección se limita a 5 compañías. Ahora, ¿qué es lo que se está pensando ahora? Bueno, en hacer una presentación ante la Inspección General de Justicia para modificar eso, y eso se va a tratar de hacer de FAPASA. Ahora, ¿a qué voy yo? Vos me decís, ¿es fácil, es sencillo, es rápido? No, pero lo que uno piensa es que en algún momento se va a solucionar eso o se está haciendo algo para solucionarlo, porque si no, la otra, ¿cuál es? Me quedo sentado, digo, che, trabajen ustedes lo de APA. Al final, ¿qué es lo que hace APA que nosotros no hacemos? ¿Qué es lo que no hace FAPASA que nosotros no hacemos? Todos nosotros somos FAPASA, es decir, todos los productores de seguros son FAPASA. No es que FAPASA es una entidad ya.
Digo FAPASA como cualquier entidad intermedia. A mí me ha pasado, por ejemplo, como abogado, que muchas veces escucho colegas que dicen, ¿qué hizo el colegio de abogados para esto? ¿Qué hizo para otro? Jamás sugieren una idea. Entonces, hay que sugerir las ideas, hay que ir, y no hay que tener miedo ni quedarse porque está todo por hacer. Esto que vos decís del código QR es interesantísimo, pero hay que seguirlo planteando, hay que seguirlo profundizando, porque todos los días salen temas nuevos, y es un poco luchar todos los días para ver qué se puede avanzar. Por ejemplo, con esto al menos se logra algo, pero... Sí, no, estuvo buenísimo. Yo cuando vi el comunicado, la verdad que uno dice que bueno, si bien, viste, si ya por algo se empieza, porque ojalá se pueda, o sea, ojalá la superintendencia lo controle y lo pene y realmente tenga efectividad, ¿no? Bueno, esto es más o menos, viste, cuando una compañía, vos tenés el tercero que viene un día y después no viene durante un mes, no reclama nada, y un día dice, che, pasó un mes y medio y no me pagan, y por ahí la compañía se quedó tranquila y dijo, no le pago. Ahora, el tipo que va todos los días, en algún momento la aseguradora le va a pagar. Entonces, ya el cuarto o quinto día dice, aunque sea lo voy a escuchar, porque si no así me lo saco de encima o veo a ver qué, capaz que termina. O sea, ¿por qué digo esto? Digo esto porque digo que hay que insistir, que hay que hacer camino, que hay que... Nunca la jurisprudencia se hubiera hecho si no hubo alguien que se la jugó para hacer un primer caso, un leading case. No hubiera habido nunca una jurisprudencia. Y esto es lo mismo. Es decir, si no hay planteo y se va avanzando, no se puede lograr eso muchas veces, ¿viste? Pero está buenísimo lo que vos decís, me parece súper interesante. Inclusive la idea es que en el acto se pueda corroborar si la persona está habilitada o no para vender seguros con el código QR. Así que eso Claro, de manera digital te sale el código QR. Exactamente. Bueno, lo que decíamos de cambios climáticos, contaminación, accidentes u otros, tienen que ver con esto de ver si en el lugar en donde yo estoy trabajando, por ejemplo, digo trabajando vendiendo seguros, trabajando como productor de seguros, no es una zona que tenga una afectación climática importante. Hoy hay muchos lugares de la Argentina que tienen este problema y bueno, es para tener en cuenta y especialmente por el tema del desarrollo de las pólizas de caución de la garantía de remedio ambiental, por ejemplo. Las políticas, tendencias e influencias de las políticas económicas. Te tengo que analizar o ver, por ejemplo, no puedo estar desenganchado si estamos en un momento inflacionario o no, si estamos en un momento donde, por ejemplo, las cláusulas de ajuste automático, las cláusulas que permitan mantener el capital actualizado, estar encima de la cartera de clientes para ver si mis asegurados están debidamente actualizados. Las aseguradoras generalmente tienen un programa ahora que les está avisando a los clientes para que mantengan los capitales actualizados, pero no tengo que esperar que la aseguradora me avise. Yo mismo tengo que hacer un chequeo de mis clientes para evitar que estén mal asegurados. Bueno, los financieros, que tienen que ver con los tipos de cambio, políticas crediticias, fluctuaciones de precios, los mercados. Tengo que estar también atento a cómo se manejan los competidores, esto de por lo menos meterme en las redes, saber qué puedo hacer a través de las redes como un medio también de comunicación más, analizar los cambios de hábito de consumo que hay. De hecho, probablemente, especialmente esto lo ven los productores seguros, están hace mucho tiempo, los hijos de sus clientes ya no le van a ir a tocar el timbre o llamarlo por teléfono para que le venga a hacer el seguro, capaz que lo hacen por las redes, entonces tengo que estar presente en las redes. Y los demográficos que tienen que ver con tasas de crecimiento de población, envejecimiento relativo, esto me va a servir mucho, especialmente en el tema de seguros de personas. Bueno, ¿cómo se van a clasificar esos riesgos que nosotros estuvimos viendo, digamos, por su origen y por su alcance? Acá lo que se considera es la magnitud de la pérdida como el número de personas que serán afectados. Las dos cosas, la magnitud de la pérdida y el número de personas que serán afectados. Y acá lo que tengo son riesgos de la naturaleza, los riesgos tecnológicos, que tienen que ver con construcción, montaje, suministro de energía. Esto está muy importante de analizarlo, especialmente para las coberturas de todo riesgo operativo, las coberturas de seguro técnico. Los riesgos de transporte, el uso de vehículos de transporte de mercancías. Ustedes me dirán, pero a ver, el seguro de transporte, ¿qué es lo que tengo que analizar? Y por ejemplo, tengo que analizar los lugares por donde van a transitar, porque es probable que me van a pedir un sistema de alarma, un sistema estar conectado con un servicio de vigilancia privada, qué tipo de mercadería voy a transportar, y entonces tengo que analizar mucho si esa empresa utiliza muchos vehículos, por qué lugares andan,
y qué tipo de cobertura les conviene, los riesgos personales, empleados, clientes u otras personas, es decir, ART, los seguros de responsabilidad civil, ahí tenemos los riesgos de responsabilidad, los daños causados a terceros por la actividad de la empresa, los riesgos políticos y sociales vinculados a las actividades humanas y los riesgos financieros y comerciales que causan pérdidas pecuniarias derivado de la relación existente entre la empresa y sus clientes, que puedo canalizarlos a través de un seguro de pérdida de beneficio, de un seguro que tenga que ver con los aspectos de las cauciones, ahí también entrarían esos aspectos. Después tengo las clasificaciones de riesgos por la causa, ¿sí? Ahí por la causa tengo riesgo puro, hay algún micrófono que está abierto, chicos. El riesgo puro, que es aquel que de ocurrir solamente genera pérdidas, como por ejemplo sería un robo, una muerte, un terremoto, el riesgo puro es asegurable. El riesgo estático tiene que ver con aquel elemento peligroso que está, pero al cual la persona se expone si pasa por ahí. Que sería el típico caso de cuando yo tengo cosas riesgosas, el famoso riesgo objetivo, es decir, una pileta no va a ser riesgosa, digamos, es riesgosa de por sí. Entonces tengo que ver que esa pileta tenga, por ejemplo, los elementos de seguridad necesarios, si estoy asegurando un club, hacer un seguro de responsabilidad civil también, para evitar, porque acá si alguien por ese lugar o se mete en ese lugar y no tiene los elementos de seguridad necesarios, puede terminar generando un siniestro. Y los riesgos especulativos, que son los que el hombre crea voluntariamente, como por ejemplo sería especular en la bolsa, que a veces se denominan riesgos dinámicos o gerenciales, no son factibles de ser asegurados. Después de la clasificación de los riesgos por su afectación, hay alguien que tiene... A ver, perdón, ¿eh? Cerrar la puerta, yo no sé, cerrar la puerta. ¡Loco! Gustavo, tenés el micrófono abierto. Gustavo. Perdón, disculpe que justo pensé que era a las 7, a las 8, no a las 7. O sea, ya lo desactivo, disculpe. Dale. Gracias. Bueno, volvemos acá. Bien, entonces tenemos riesgos personales, que son aquellos que se refieren a la integridad física de las personas, como las enfermedades, las incapacidades, la muerte, etc. Esto es la misma clasificación que vimos en Introducción al Seguro. Miren cómo les estoy tratando de que vuelvan a las primeras unidades. ¿Se acuerdan cuando decíamos riesgos personales y riesgos patrimoniales? Y en el patrimonial, fíjense que acá lo que tenemos es los directos y los indirectos. O sea, tenemos los directos que se refieren a los daños sobre las propiedades, como por ejemplo incendio, robo, explosión, rotura, o los indirectos cuando la pérdida se presenta con un daño consecuencial, interrupción de actividades, pérdida de ingresos, etc., o bien por obligaciones frente a terceros, responsabilidades civiles, responsabilidades contractuales y responsabilidades patronales. Ejemplo del primero, de los directos, sería un seguro de incendio, de robo o de autos cuando se asegura el casco del auto. Ejemplo de los segundos sería, por ejemplo, el seguro de pérdida de beneficio. No sé si ustedes se acuerdan que pérdida de beneficio nosotros siempre lo tenemos en un sentido complementario. ¿Por qué? Porque es complementario, por ejemplo, el seguro de incendio. Si no se produce el incendio, no se va a pagar la pérdida de beneficio. Es decir, la pérdida de beneficio tiene que ver con aquellos, digamos, interrupciones o todo lo que genera, ¿se acuerdan? Tener que alquilar otro local, tener que, seguir pagando los sueldos, todo lo que me generaba pérdida de beneficios, pero en tanto y en cuanto estaba vinculado con el siniestro principal. ¿No se acuerdan que yo les comenté que había un artículo bastante interesante donde se preguntaba, por ejemplo, si la pérdida de beneficio actuaba en el caso de pandemia? Bueno, y algunas aseguradoras planteaban, si no está cubierta la pandemia respecto de este riesgo determinado, no puede operar la pérdida de beneficio, porque para que opere la pérdida de beneficio se tiene que haber dado el primer siniestro y tiene que estar cubierto ese primer siniestro, ¿sí? Y la tercera posibilidad era el tema de las responsabilidades civiles, que es todo aquello que me genera un pasivo exigible sobre mis propios bienes como consecuencia de lo que el tercero me puede reclamar. Entonces, acuérdense siempre que el riesgo patrimonial puede estar dado con tres factores, ¿sí? Con el directo, con el que sea consecuencia del primer daño cubierto o con el que tiene que ver con la afectación de mi patrimonio por los pasivos exigibles que los terceros me puedan reclamar. El caso de la RC de automotores o el caso de cualquier seguro del ramo responsabilidad civil, ¿sí?
Bueno. Después tengo clasificación por su posibilidad de medición. Acá lo que tengo son riesgos objetivos, que son también llamados tangibles, son los que bajo algún parámetro pueden ser medidos. Se los define como la relación entre la pérdida real y la pérdida probable y se les identifica como la incertidumbre mensurable. Los riesgos objetivos son todos aquellos, como yo les decía recién, el caso, por ejemplo, de la piscina, de la pileta, que es un riesgo objetivo. No necesita que nadie lo active para poder ser un riesgo. Es un riesgo de por sí. Lo que tenemos que tener las medidas de seguridad para que no afecte a terceros. Y los riesgos subjetivos escapan a la posibilidad concreta de medición, tienen que ver con la incertidumbre psicológica que provoca la actitud o el estado de la persona. Cuando nosotros analizamos un siniestro de automotores, estamos analizando el riesgo subjetivo, es decir, cómo se manejó el conductor respecto del hecho. Entonces, ahí lo que yo voy a tener en cuenta es el riesgo subjetivo. Miren, el otro día un productor de seguros, exalumno de acá, me comentaba que un vehículo había atropellado un animal de raza. Y entonces me decía que la aseguradora le había dicho que como el animal se había salido de la casa y había cruzado la calle, no lo iban a indemnizar porque era culpa de los cuidadores del animal. Entonces lo que yo le decía es, bueno, ¿y qué pasa desde el lado subjetivo del conductor del automotor? ¿Cómo manejó el riesgo subjetivo? Y me dice, mira, hay una frenada de 7 metros. Bueno, si hay una frenada de 7 metros en zona urbana, quiere decir que esa persona venía a una velocidad superior a la permitida. Entonces ya estamos empezando a hablar de una negligencia de parte del conductor y por lo tanto la aseguradora no puede decir que la culpa exclusiva es del que se le escapó el perro. Y ahí lo que entra a jugar, y vuelvo a decir, a mí me gusta mucho en estas últimas clases empezar a repasar cosas. Vuelvo a jugar con aquello que vimos en responsabilidad civil. ¿Se acuerdan cuando decíamos o hablábamos de la relación de causalidad, causa-efecto? Para que yo le pueda adjudicar totalmente al que originó el accidente la consecuencia del mismo, no tiene que haber habido de parte del otro ningún factor que vaya a reducir la responsabilidad de este o que determine que hay una responsabilidad compartida. Entonces, ahí es lógico que por ahí la aseguradora no va a pagar el 100% de lo que haya sido el daño que haya generado, pero que hay una buena parte de responsabilidad de parte del conductor del vehículo, obviamente que sí, porque si no, no hubiera tenido esa situación y ese aspecto que tenemos que analizar. Bueno, la evaluación de los riesgos. Acá, para afrontar un riesgo, tenemos 4 formas distintas de analizarlo. Yo no sé si se acuerdan cuando al principio de la carrera ustedes hicieron una actividad donde analizaban 50 unidades de taxi, de 50 unidades que llevaban mercadería, y ustedes decían cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a ver. Es una de las primeras actividades que hicieron cuando vieron introducción al seguro, principios técnicos del seguro. Lo de las 50 unidades, ¿cómo hacíamos? Bueno, y acá está un poco eso mismo. Frente a un riesgo, esta es la actitud que tiene la gente también, dice, puedo aceptarlo si es un riesgo no lo suficientemente crítico para la empresa, la medida de control puede ser un monitoreo sobre él. Transferirlo, esta opción está relacionada con tomar algún tipo de seguro que reduzca el monto de una eventual pérdida. Mitigarlo tiene que ver con la implementación de medidas preventivas. O evitarlo, si el nivel de riesgo es demasiado alto para que la empresa lo asuma, puede optar por eliminar la actividad asociada. Mira, no nos vamos a dedicar más a esto porque sinceramente no nos conviene. Sinceramente no va. El otro día me acuerdo que estaba averiguando lonas para piletas, para cobertores de pileta, y me habían recomendado una empresa que se dedica a trabajar lonas, y cuando llegué, la chica muy amablemente me dijo, no hacemos más eso. ¿Por qué? No, porque nosotros trabajábamos con lonas muy pesadas, las lonas iban para abajo, estábamos ganando muy buena plata, pero resulta que teníamos tanta cantidad de quejas de clientes que preferimos no vender más ese producto. Lo derivamos a otras empresas que lo hacen mucho más sofisticado y que trabajan muy bien. Nosotros seguimos dedicando las lonas para camiones. Entonces yo me quedé, dije, la verdad que es sincericidio la chica, pero bueno, es una de las formas de decir, esto no me conviene más. Transportándolo a un productor de seguros, hay productores de seguros de ya mucha cartera que dicen, mira, tal tipo de riesgo estoy tratando de no tomarlo más porque me volvió loco. Y esto también tiene que ver con eso, con ir haciendo una selección de cartera y evitar tener determinados riesgos que puede darse en una empresa, en una organización, en la cartera del productor de seguros, en fin.
Bueno, una forma sencilla de analizar los riesgos es clasificarlos por su frecuencia, aquello que veíamos nosotros como elementos formadores de la tasa de prima, frecuencia e intensidad. Y ahí tenemos riesgos poco frecuentes, donde la frecuencia es casi nula, son esos que pagan una tasa de prima muy baja en las cotizaciones. Un riesgo ligero, es posible, pero el evento no podría suceder en el corto plazo. En general esto se da cuando tomamos seguros de vida sobre grupos de edades muy bajas. Riesgo moderado, si sucede una vez en un lapso de tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos estas encuestas previo a tomar un riesgo, decir, che, ¿qué siniestralidad han tenido en el último tiempo? Ahí me va a determinar si es un riesgo moderado o no. Y un riesgo frecuente, si sucede regularmente, es un riesgo que va a ir generando un aumento de tasa de prima o que la tasa de prima directamente sea alta. En cambio, el criterio de gravedad clasifica a los riesgos. Esto tiene que ver con lo siguiente, que es el tema de la intensidad. El criterio de gravedad clasifica los riesgos según el impacto financiero que tengan sobre la entidad, agrupándose del modo siguiente. El riesgo leve es si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el presupuesto de gastos y éste los asume. Yo me acuerdo con esta pregunta, por ejemplo, de Multiple Choice, en el final de Super tuvieron muchísimos problemas porque si yo no lo tengo bien estudiado, por ahí digo, riesgo, dice, supónganse un Multiple Choice que diga, si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el presupuesto de gastos y este los asume, ¿qué es? Y la mayoría saben que hacían marcaba riesgo moderado, y en realidad es un riesgo leve. ¿Sí? Hay un impacto financiero de las pérdidas, sí, pero se puede llevar contra el presupuesto de gastos si este los asume. El riesgo moderado es aquel que requiere una autorización fuera del presupuesto, pero una vez lograda esa autorización fuera del presupuesto, o sea, una vez que ese riesgo fue evaluado y bueno, se estableció ese adicional en el presupuesto, se lo puede cubrir fácilmente. ¿Sí? El riesgo grave, ya sea si el impacto financiero de las pérdidas afecta a las utilidades y se mantiene en la continuidad del proceso, es decir, afecta a las utilidades no son las mismas, pero digamos, la marcha de la empresa sigue. Es decir, no es que impida que la empresa esté funcionando, no la impacta de semejante manera como la empresa no pueda seguir funcionando. Y el riesgo catastrófico es si el impacto financiero de las pérdidas pone en peligro la supervivencia de la entidad. Un gran siniestro, por ejemplo, puede poner en peligro la supervivencia de la entidad afectada por el siniestro, si tenía un seguro de la aseguradora, o inclusive le puede generar un quebranto grande a las reaseguradoras. Profe, Sí. este tema del COVID, ¿en qué riesgo entraría? Y te diría que para algunas empresas puede haber llegado a ser un riesgo grave, no creo catastrófico, si se supo administrar bien, pero digamos, te diría que va desde el moderado al grave. Depende el análisis en cada empresa. Por eso digo que, digamos, la clasificación es clara. Lo que yo después tengo que ver es cómo se adapta esa clasificación al análisis que estoy haciendo de la empresa que voy a analizar, ¿no? A la empresa que voy a asesorar. Por eso digo que el cuadro después lo tengo que adaptar a cada empresa, porque de pronto vos me hablas de alguna empresa, no sé, de hecho yo estaba leyendo ayer que algunas prestadoras de salud privadas directamente están al borde de la quiebra por el tema de la pandemia. Bueno, para esas fue un riesgo catastrófico si la lleva a la quiebra. Ahora vos me decís, no, mira, es una empresa donde se dedicaba, no sé, a la construcción, a la producción de tal o cual elemento, y la verdad que más allá de que estuvo cerrada, después se pudo ir adaptando, abrió, y bueno, para esa empresa puede haber sido un riesgo entre moderado y grave, pero pudo subsistir. Entonces, por eso digo que la tabla es esta, pero después hay que adaptarlo al análisis que hagamos de cada empresa, ¿sí? Bueno, con respecto a los métodos cuantitativos de riesgos, las técnicas cuantitativas de evaluación de riesgos pueden utilizarse cuando existe suficiente información para estimar la probabilidad o el impacto del riesgo empleando mediciones de intervalo de razón. Yo acá lo que tengo es una estadística, que es lo que nos está faltando en buena parte en las empresas argentinas. No en todas, pero les diría que en los países más desarrollados uno tiene estadísticas a nivel de todas las actividades y es lo que nos permite muchas veces poder hacer una evaluación del riesgo tomando en cuenta esos parámetros. Pero bueno, si no tenemos esos métodos, esas técnicas cuantitativas o no tenemos esas mediciones,
podemos empezar a analizarlas en función del comportamiento que tuvo la empresa en los últimos años. Los métodos cuantitativos incluyen técnicas probabilísticas y no probabilísticas. Una consideración importante en la evaluación cuantitativa es, fíjense lo que recién decíamos, la disponibilidad de información precisa, ya sea de fuentes internas o de externas, y uno de los retos que plantea el uso de estas técnicas es el de obtener suficientes datos válidos. Por eso es importante muchas veces lo que yo pueda obtener como información, no solo de la empresa, sino de lo que ocurre en esa región, porque bueno, a ver, fíjense, por ejemplo, un típico caso. Yo voy a asegurar una empresa vinculada a transportes o automotores que se maneje en la zona de Bariloche, en la zona de Esquel, en la zona del Bolsón, por allá, donde tenemos toda una temporada de nieve, donde los autos, por ejemplo, en Bariloche, los colectivos, los autos son como que los tiran, es un riesgo muy malo tomar automotores, por ejemplo, en Bariloche. O vehículos más grandes, inclusive, porque se van con la nieve, se van muy fácil. Entonces, bueno, ahí yo tengo que tener en cuenta los factores climáticos y tengo que ver las estadísticas de la zona, porque probablemente sea una zona de siniestralidad muy alta. Lo mismo si yo voy, por ejemplo, a asegurar vehículos en el Gran Buenos Aires. Ahí tengo un factor sociopolítico, que es lo que es la inseguridad, que me está determinando que la siniestralidad es más alta. Entonces, fíjense cómo en un caso tengo factores de riesgo climatológicos que me van a terminar dando una estadística alta de siniestralidad. Y en el otro lado tengo factores sociopolíticos de riesgo que me van a terminar dando también una tasa alta de siniestralidad. Pero son distintos elementos y distinta evaluación la que tengo que hacer en un lado y en el otro. Esto, si ustedes van a hablar a una empresa de reaseguros, tienen a veces evaluado técnicamente tan bien los lugares que realmente a veces son un elemento muy a tener en cuenta para la aseguradora e inclusive para el propio productor de seguros. Pero bueno, hoy digamos un poco, a ver, si ustedes ingresan, por ejemplo, un día, tómense una horita y media y entren a páginas de estudios liquidadores de siniestros o de análisis de siniestros, como por ejemplo Lesa Skriniar Asociados, que a mí me encanta, no tengo nada que ver con ello, pero me encanta porque trabajan tan profesionalmente y uno aprende de lo que ve. Ahí tienen tienen estadísticas de todo el país de lo que le pidan. Y ustedes si entran ahí van a ver que hay análisis de riesgo por todos lados. Bueno, la construcción de una matriz de riesgo, fundamento de la matriz. La matriz es la base en el método de análisis de riesgo con un grafo de riesgo, usando la fórmula riesgo igual probabilidad de amenaza y magnitud del daño. Si esto lo traducimos, ¿sí? Razonemos juntos, tasa de prima igual probabilidad de amenaza, frecuencia, por magnitud de daño, intensidad. Esta fórmula es la misma que utilizan utiliza la Superintendencia de Seguros y utilizan las aseguradoras para calcular la tasa de prima aplicable a los riesgos. Entonces, probabilidad de amenaza y magnitud de daño pueden tomar los valores y condiciones respectivamente. Tenemos el 1 insignificante, el 2 baja, el 3 mediana, el 4 alta. Pasos posteriores. Después de la identificación del riesgo, el siguiente paso sería hacer un análisis cualitativo y hacer posible, o sea, cualitativo, digamos, por las características de la calidad de los riesgos, y de ser posible también cuantitativo, cuando yo tenga las estadísticas para poderlo medir, para poder ir formateando esa matriz de riesgo. Y así se va a poder establecer un modelo de análisis que se debe constituir de acuerdo a las características de la empresa o bien en muchos casos sobre normativas oficiales. Y ahí está la gerencia de riesgo. Dice, desde que empezaron a emplearse las técnicas de evaluación, gestión y transferencia de riesgo en las empresas, la gerencia de riesgo es la encargada de llevar adelante estos procesos. ¿Cuál es el punto? Que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con empresas que no tienen gerencia de riesgos. Y ahí, por lo menos para la parte de seguros, los gerentes de riesgos pasan a ser los productores de seguros. Es decir, el productor o la productora de seguros pasa a ser el gerente de riesgo. Le diría nada más que a cambio de la comisión del seguro. Pero es cierto que pasa a ser gerente de riesgo, porque empieza a definir, como dice acá, las medidas que deben llevarse a cabo para mitigar, aceptar, transferir o en ciertos casos la eliminación de los riesgos. Aquello que yo les decía cuando el productor de seguro decía, mira, vos tenés que hacer esto, déjame que te asesore, querés que te mande a alguien especializado con este tema, yo te puedo averiguar dónde podés, hasta puedo hacerle la conexión con algún otro asegurado que tenga una empresa de servicios, de venta
de aparatos extintores de incendios, y puedo hacer hasta un entramado con mis propios clientes donde entre ellos puedan contactarse, ¿no? O sea, fíjense todas las cosas que puedo llegar a desarrollar o hacer. El objetivo es la eliminación de los riesgos con el propósito de que no se vea afectado el personal ni el patrimonio. No, no quiero gastar tanto, escúchame. Tenés que gastar esto porque fíjate la pérdida que vos podés llegar a tener, o sea, mensurar el gasto que estás haciendo con respecto a la pérdida. Ahí es donde tenés que analizarlo. Para los responsables de transferir riesgos al sector asegurador es encontrar el método que permita financiar las pérdidas derivadas de siniestros mediante el pago de las primas. Bien, la gerencia del riesgo suele ocuparse de algunas tareas estratégicas de gestión, de administración y de financiación de riesgo que podemos resumir en las siguientes. Primero, definir un modelo de riesgos para el futuro. Sí, mira, para el futuro, las medidas preventivas que podemos hacer son estas. Y cuando digo para el futuro, digo para el futuro. No puede ser que todos los argentinos nos hayamos enterado que íbamos a teatros inseguros, a recitales inseguros. Miren, yo me acuerdo, no sé, hace 20, 25 años, vino un día Sabina y Serrat a un recital acá en el Club Estudiantes de Básquet, Estadio Cerrado, que es el más importante. Llegó un momento que entró tanta gente que había peligro de que se derrumbara todo. Y los cantantes, tanto Serrat como Sabina, decidieron no empezar el show hasta que no se pusiera a la gente, bueno, tuvieron que empezar a habilitar lo que era parte de plateas para gente que no había comprado plateas, tuvieron que distribuir la gente de otra forma. Y realmente, si hubiera pasado una catástrofe, bueno, hubiera pasado. Eso fue antes de lo de Cromañón. Imagínense todas las veces que podrían haber ocurrido. Entonces, a mí me da mucha bronca cuando uno ahora ve que tiene que haber un sector de salida, que en los shoppings empezaron a señalizar, que en los teatros acá, yo debo haber ido 20 veces, 25, 50 veces a ver espectáculos en el Teatro Don Bosco, que es uno de los más lindos de acá, Bahía Blanca, jamás me había enterado que era una caja de fósforo, que era una cosa insegura. Recién después de Cromañón, que desgraciadamente pasó eso, ahí nos empezamos a enterar que todos íbamos a lugares inseguros. Entonces, bueno, definir un modelo de riesgo para el futuro. Es decir, vos tenés que tomar estas medidas preventivas ahora, hoy, para que no te pase esto mañana. Elaboración de un mapa de riesgos críticos. Esto te puede pasar en este sector, esto te puede pasar en el otro. Una política de riesgos y seguros. Mirá, si llega a pasar, el seguro que tenés que tomar es este para tener una adecuada cobertura. El diseño de un modelo estable de colaboración con el mercado asegurador y reasegurador, es decir, esto tiene que ver también, más que del productor de seguros, tiene que ver de la compañía de seguros que trabaje con reaseguradores que le permitan sustentar los riesgos y que eviten la posibilidad de que la propia aseguradora quiebre. Y la selección, estudio y puesta en marcha de instrumentos de gestión que aporten más eficiencia. Mantengámonos comunicados. Yo te voy a hacer una visita cada 6 meses para ver cómo está funcionando esto. Y la verdad que te estoy haciendo un trabajo de gerencia de riesgo que me voy a beneficiar yo, vos y todos, aunque vos no tengas gerencia de riesgo interna. Bueno, análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgo o PHA, por sus siglas en inglés, Process Hazard Analysis, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad, para identificar riesgos, métodos cualitativos y otros para evaluar riesgos, generalmente de naturaleza cuantitativa. Bien, medidas de prevención. Esto tiene que ver más ya con lo que sería coberturas de todo tipo, pero especialmente las de incendio, especialmente las de riesgo del trabajo. Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados obtenidos, se procederá a planificar la acción preventiva para implantar las medidas pertinentes, incluyendo para cada actividad el plazo para llevarlas a cabo, la designación de responsables de los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Esto que yo les decía mira, decime quién está a cargo de este sector, y yo directamente me mantengo en comunicación con él para saber cómo se están cumpliendo esas medidas de seguridad que, por ejemplo, me van a permitir plantearle a la aseguradora que rebajemos el costo de la prima, al reasegurador que bajemos la tasa de reaseguro para que el cliente tenga un costo mejor, pero en tanto y en cuanto desde luego esté implementando las medidas de prevención que le sugerimos. Le voy a sacar la foto, se la voy a mandar a la aseguradora, le voy a demostrar que ese riesgo ya no es tan malo,
que ese riesgo empezó a mejorar. Como me dijo algún productor de seguros una vez que me dijo, tomé un riesgo, le dije a la aseguradora que ese riesgo iba a ser cada vez mejor, me puse de acuerdo con la empresa para establecer las medidas de prevención necesarias, hicimos un estudio muy fundamentado del tema y les dije, si en el primer año no tiene siniestros, yo el primer año no voy a cobrar comisión, pero si en el primer año no tiene siniestros, a partir del segundo año quiero que me paguen más que la comisión que me habían dicho que me iban a pagar. Y verifiquen que todas las medidas de prevención que se tomaron y que este cliente está trabajando bien. Por eso yo digo, no es que no hay riesgos asegurables. Cuando me dicen, no, ese riesgo no lo puedes asegurar. No, pará, hay otras medidas que se pueden tomar. Ahora, yo hace 2 días leí que en Cariló se mató un chico manejando un cuatriciclo. Bueno, alguien alguna vez va a tener que hacer algo, porque no puede ser que todos los veranos se maten 3 o 4 pibes, a nadie le importe nada, y si vos vas a Pinamar o a Cariló, ves que los cuatriciclos andan y lo manejan pibes de 10 años. Entonces, alguien está fallando en el control. Entonces, bueno, si nadie toma una medida de prevención, y los siniestros van a seguir pasando. Y esas coberturas no van a tener cobertura. Así que bueno. Pero bueno, por eso digo, y estamos hablando de un riesgo grande, porque cuando vos le decís a un reasegurador, o a un asegurador o a un reasegurador, si quieren tomar esos vehículos que andan en esas zonas, no los toman ni locos. Bueno, medidas de seguridad. Respecto de la seguridad en posibles daños materiales existen sistemas de protección contra incendio, aparatos portátiles, red hidrantes, sistemas automáticos de detección temprana de incendio humo, como también alarmas sonoras monitoreadas, guardia de seguridad privado para los riesgos de robo. Respecto a la seguridad en el ámbito laboral, el protagonismo lo tiene el personal, ¿no? Acuérdense que siempre el personal es el que va a tener que conocer, es decir, es importante que el productor de seguros, que en esa función de gerente de riesgo, si es que la empresa no tiene un gerente de riesgo, tenga una reunión con los empleados y les explique, che, mirá, si tienen el pelo largo, córtenselo, loco, porque mirá que en una máquina, un sinfín, les puede arrancar el cuero cabelludo. Si están en tal lugar, trabajen con guantes. Si es un frigorífico, trabajen con los elementos de seguridad puestos, porque lo contrario, se van a agarrar brucelosis. Si están trabajando en la calle con esos aparatos que es, digamos, para hacer pozos, esos martillos neumáticos, bueno, trabajen con protectores de oído, porque si no se van a agarrar una hipoacusia. Es decir, todo tiene que ver con estar encima de ese tipo de actividades, ¿no? Por esta razón es necesario que toda empresa se transmita una cultura de seguridad y prevención de riesgos que conduzca a alcanzar altos niveles de productividad y una consecuente eficiencia en su gestión total. Vamos a estar todos más contentos. La gente no va a tener accidentes, o por lo menos es muy reducido. Si tienen algo, va a ser más leve, y desde ese punto de vista no va a tener que afrontar la aseguradora tampoco semejante indemnizaciones. Protección contra incendio. Siempre que veo este cuadro, me acuerdo de esta chica que yo les conté, hija de un colega, de un abogado, y amiga de mi hija, que se murió por las quemaduras que recibió en un incendio en Buenos Aires. Y bueno, se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego. Generalmente con ellas se trata de conseguir 3 fines: salvar vidas humanas, minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego y conseguir que las actividades del edificio que puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible. Eso, por ejemplo, en tribunales, en 40 años, me contaba el otro día un empleado ya jubilado de tribunales, le dieron una charla de cómo tenía que hacer si se producía un incendio en tribunales. Tribunales acá en Bahía Blanca tiene kilos, no algunos, kilos de expediente en papel. Se llega a producir un incendio en planta baja, no sabe nadie cómo bajar. Entonces, digamos, son cosas que esas charlas tendrían que darse, no sé, una vez por año. Para aquellos que viven, por ejemplo, o trabajan en empresas o viven en edificios, después me cuentan cuántas veces va o el productor de seguros o alguien que lleve el productor de seguros para que explique en el edificio cómo hay que hacer si se produce un incendio. Si me dicen más de 2 de todo el grupo, los felicito, porque no creo que más de 2 haya visto a alguien dedicado a esto. Yo conozco pocos edificios donde vaya o el productor de seguros o alguien que lleve el productor de seguros para contarles cómo tienen que hacer en una evacuación en un incendio. Entonces, por eso digo que hay mucho para hacer, lo que recién charlaba con Carolina, y yo en ese sentido soy un optimista porque digo, hay tanto para hacer. Pero a su vez, a veces uno dice, a nadie se le ocurrió esto, a nadie se le ocurrió decirlo, y capaz que ustedes van a ir y se van a encontrar que por ahí van a empezar a tener, no sé, lo hacen con un edificio y a los 3 meses van a tener 5 edificios más asegurados que le vinieron por comentarios que le hicieron desde este edificio a alguien que conoce a lo de los otros, y empiezan a llamarlo y le dicen, ¿por qué esto es el boca a boca?
Es decir, enseguida trasciende cuando un profesional trabaja bien en lo que sea. Ustedes piensen, cuando ustedes, la primera vez que fueron a un médico, la primera vez que fueron a un abogado, ¿por qué fueron? ¿Y por qué alguien le dijo, che, vos sabés que fulanito es re piola? Pero mirá que es muy joven. No, sí, se arrancó hace poco, pero tiene una forma de tratarte, de analizarte todo, que es fantástico. Y de hecho yo tengo un montón de ejemplos de exalumnos súper jóvenes que hace 7, 8 años que están trabajando, y la verdad que yo con muchos mantengo contacto, y por ahí me mandan, mirá Fabio, vos sabés que no te vas a creer, pero mirá, tal comisión, le digo, la pucha, ya me das envidia con esa comisión porque te agarraste un negocio bárbaro. Entonces, y la verdad que es porque la pelearon. El otro día me contaba un alumno de acá que lo está viendo una empresa que viene al polo, que encima 2 directivos son alemanes, y entonces les cuesta hablar castellano, y me dice, me estoy poniendo a estudiar alemán para poder hablar mejor con ellos. Todo eso es fabuloso, y que lo puedan ir desarrollando es fabuloso, así que como para hacer hay un montón. Bueno, las medidas fundamentales contra incendio pueden clasificarse en 2 tipos: las medidas pasivas, que afectan a la construcción del edificio, facilitando la evacuación de los usuarios presentes en caso de incendio mediante caminos, pasillos, escaleras. Ustedes vieron que hasta que no se creó la ley de riego trabajo, por ejemplo, en los edificios no había antideslizante jamás en las escaleras, ni había tampoco, después que se produjo lo de Cromañón, empezaron a poner los extintores contra incendio. Y las medidas activas fundamentalmente manifiestas en las instalaciones de extinción de incendio. Después tenemos los conceptos de señalización de seguridad, que tienen que ver, por ejemplo, que el círculo con borde y banda diametral roja sobre fondo blanco significa señal de prohibición, ahí lo tenemos, y si es con borde blanco y fondo azul significa señal de obligación. El triángulo equilátero, que con fondo amarillo significa señal de advertencia de peligro, y el cuadrado o rectángulo, que con fondo rojo significa información sobre equipos de lucha contra incendio, con fondo verde, información sobre salida de socorro, dispositivo de socorro y primeros auxilios. Ustedes me dirán, esto lo tenemos que saber, y por las dudas háganse un cuadrito, porque nunca falta algún docente, no soy yo, pero algún docente que se le ocurra hacer un multiple choice sobre, por ejemplo, el triángulo equilátero con fondo amarillo es una señal de advertencia, es una señal de obligación o es una salida de socorro. Entonces, por ahí es una pregunta que les aparece en el examen, pero si ustedes me preguntan, y una pregunta de estas no va a aparecer, y capaz que aparece, porque está en el material de estudio. Por eso es lo que yo decía con respecto a lo que me preguntaban hoy de si los exámenes habían sido muy difíciles. No, nadie tomó nada que no estuviera en el material. Ahora, el problema es si yo lo pasé esto y ni siquiera hice un cuadrito para decir, che, si me toman esto, ¿cómo es? Porque es un tema que está en el material de estudio. No van a haber 10 preguntas de estas, pero puede haber una y capaz que les define el examen. Por eso digo, tratar de estudiar todo lo máximo que se pueda. Bueno, los riesgos y las pólizas de seguros. Sin ninguna duda, los seguros son la herramienta más eficaz y la utilidad para la transferencia de riesgo. Acuérdense siempre que el seguro es precisamente la transferencia de riesgo, lo que veíamos en la unidad 1. Es decir, yo no puedo, el famoso tema de, dejá, si yo agarro, ahorro 2.000 pesos, 5.000 pesos por mes, y en 2 años tengo el fondo para pagar a un tercero. Sí, contame cómo le vas a pagar. 3 millones de pesos en un reclamo, 5 millones de pesos o 10 millones de pesos a un tercero en un reclamo una vida, con lo que fuiste ahorrando de los 3.000 pesos por mes. Es un razonamiento que alguno todavía por ahí capaz se lo hace o se lo plantea. Entonces, bueno, es decir, esto es la transferencia. Yo no puedo con mi ahorro o con mi bolsillo poder pagar un siniestro de estas características. ¿Qué hago? Se lo transfiero a una empresa que está constituida con sus capitales para esto. Eso es lo que se llama el seguro, la transferencia de riesgo. La gerencia de riesgo va a tener en cuenta en el proceso de transferir incertidumbres qué tipo de pólizas tienen contratadas o va a requerir en base a capitales asegurados y coberturas contratadas. Vuelvo a insistir, la gerencia de riesgo puede existir o no, y yo, productor de seguros, me transformo en gerente de riesgo. ¿Por qué? Porque al momento de analizar, por ejemplo, qué capitales asegurados les conviene, es donde me tengo que poner firme y decir, no, mira, no es lo que vos puedas pagar, es lo que vos tenés que asegurar en función del riesgo que tenés y en función de los capitales que tenés. ¿Para qué vas a estar infrasegurado? Entonces, bueno, esto tiene que ver con el capital asegurado y las coberturas contratadas. ¿Qué tipo de franquicia le conviene tomar? ¿Cuáles han sido las primas que ha pagado?
Hay productores de seguro que hacen análisis el año pasado en un PCC, no, el otro año, que en un PCC presencial, levantó la mano, estábamos hablando de este tema, y levantó la mano un productor de seguros de muchos años de acá, con una tremenda cartera de seguros, pero además con una capacidad técnica de análisis, y me contaba, lo contó para todos, yo estaba dando la charla, pero éramos como 60, y la verdad todos terminamos aprendiendo de eso. Él contaba su experiencia cuando había ido a ver a una persona que no era asegurado de él, que era asegurado de otro productor de seguros, que lo consultó, le preguntó y le dijo, ¿cuánto es lo que vos estás pagando? Mira, estoy pagando esto. No, mira, si vos lo reasignás, esto que estás pagando, en esta cobertura, tomás esta medida de control de riesgo, con toda esa misma plata vas a tener estos seguros que son mucho mejores que los que tenés ahora. Te lo dejo como alternativa, como propuesta, o inclusive comentáselo al productor que te lo está haciendo, yo no tengo problema. Pero fíjate, el yo no tengo problema es hacerlo conmigo porque seguramente los va a llamar después. Pero también, a ver, ustedes me dirán, ¿es una competencia desleal? No, es una forma de respetuosamente mostrarle que sus seguros se pueden hacer de otra forma, y yo, digamos, no le voy a ir a quitar, a ver, es como una cuestión de responsabilidad, yo no le voy a quitar el seguro al otro productor de seguro porque sí. Pero si el cliente no está conforme con su otro productor de seguro, me llama a mí y le puedo dar un servicio mejor, ¿por qué no se lo puedo dar? Entonces, bueno, eso tiene que ver con eso. Programa anual de renovación de pólizas, analizar la renovación, sentarse, ver si las pólizas, los capitales están bien o no, determinar el índice de siniestralidad que hubo. La labor del PAS será valorada en esta etapa porque seguramente requerirán de su asesoramiento respecto a si la prima a tomar es adecuada y es comparable con el nivel del mercado y si la cobertura tomada responde a las características del riesgo. Bueno, esto era un poco lo que hablábamos hoy, el tema de las técnicas del riesgo y las aseguradoras. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que una aseguradora primero desarrolla una política de selección de riesgo, ve qué es lo que le conviene tomar más, qué es lo que le conviene tomar menos, hace un análisis de los riesgos también, evalúa? Compensación sería lo que decimos cuando una aseguradora dice, bueno, tengo que tomar las pólizas de automotores porque es el elemento central para la venta, pero voy a tratar de tomar combinados familiares, integrales de comercio que me compensen por su baja siniestralidad las pérdidas que yo puedo tener en el ramo automotores. Y esto se ve expresado claramente en los balances. En los balances las aseguradoras dicen, tuvimos mucha pérdida en automotores, pero fíjense, cuando lo explican los accionistas, los presidentes del directorio dicen, fíjense que en estos ramos hemos ganado dinero y por lo tanto el ejercicio termina dando bien. Y lo que sería distribución, que esto se maneja fundamentalmente en el tema de reaseguros, el tema o de coaseguros o de reaseguros, que son las dos formas que tienen las aseguradoras de distribuir sus riesgos. Bueno, y acá está el tema de Cromañón, que yo lo pongo un poco como el caso emblemático. La tragedia de Cromañón fue un incendio ocurrido en la noche del 30 de diciembre de 2004 en República de Cromañón, que era un establecimiento ubicado en el barrio 11 de la ciudad de Buenos Aires, durante un recital de la banda Callejeros, provocando una de las mayores tragedias no naturales en nuestro país, dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. Yo no me lo olvido nunca, porque me acuerdo que venía esa noche de una cena que habíamos tenido con compañeros de trabajo justo el día anterior a Año Nuevo, a fin de año. Y compañeros de la oficina, ¿no? Y me acuerdo que llegué a casa, prendí el televisor, no me acuerdo por qué situación, y empecé a ver esto, y no lo podía creer cómo se acumulaban los cadáveres, fue una cosa terrible. Fíjense, 194 muertos y al menos 1.432 heridos. El local se encontraba habilitado, escuchen esto, son todos datos, lo pueden chequear ustedes, con una capacidad de 1.031 personas. En la causa judicial se asegura que ingresaron al menos 4.500 personas, o sea, 3.500 personas más casi de lo que era su capacidad. Las salidas presentaban irregularidades dificultando la evacuación. El local contaba con una entrada principal de 2 portones y una salida de emergencia ubicada a la derecha de la entrada principal. La salida de emergencia se encontraba obstaculizada por la presencia de vallas. La entrada principal también dificultó la salida debido a su propia estructura. Fíjense que a partir de ahí las puertas se abren para afuera, o sea, antes nada, de eso nada antes. Han sostenido diversos autores que una adecuada inspección previa del riesgo podría haber evitado el siniestro o mitigado sus consecuencias. Domingo López Saavedra, que es un autor de varios libros de derecho al seguro, entre otros ha señalado: una inspección previa a la contratación de una póliza de incendio probablemente hubiera impedido o al menos dificultado las consecuencias terribles del siniestro.
y esto me encantó, esto es de Tomislav Marinovic Pulido, que es un especialista en administración de riesgos, dice, hacer prevención de riesgos, esto está muy buena esta frase, no necesita de un título o cargo, ni un registro, ni tener cuña, sino que se necesita de ganas, creatividad, dinamismo, honestidad, y esta parte me encanta, sobre todo verdadera pasión por lo que se hace. Bueno, ahí terminamos con la parte del PowerPoint. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Bien? Sí, re bien. ¿Les resulta entretenido el tema? ¿Les resulta interesante? No, sí, la verdad que sí. Trabajar en la prevención, nosotros, o sea, yo que trabajo en seguros, es lo mejor, porque hay gente por ahí que contrata el seguro y sin saber las consecuencias que puede llegar a tener. Nosotros por ahí no tenemos empresas grandes y esas cuestiones, pero hay locales pequeños donde por ahí tienen 2 o 3 rubros diferentes en el mismo local, a veces hay roticería y esas cuestiones, y cuando uno le plantea desde la prevención, por ahí sin saber que uno está haciendo prevención, porque por ahí uno lo hace de manera tan natural que uno en ese momento por ahí no lo alcanza a percatar, pero la verdad que ahí es cuando la persona dice, pero mira, claro, tenés razón, podría pasar esto, aquello, lo otro, y siempre es lo mejor, la prevención. Y aparte, María, hay un problema, no sé si yo estoy loco en el análisis que hago, pero, bueno, no estoy loco, pero digo, hay un problema que me parece que se da en general en el ser humano, en algunos más y en otros menos, pero es como que en la medida que se va, digamos, evolucionando en la capacidad, en el éxito empresario, en tener una empresa más grande, es como que se empieza, bueno, ¿qué me vas a venir a explicar vos sobre la prevención? Que miren, llevémoslo a otras cosas que no son tanto de empresa. El otro, yo me estoy enganchando ahora con lo de Telefe que está pasando, yo ya la había visto anteriormente, pero la serie de Monzón. Y el otro día vi la película de Rodrigo, que no la había visto, vieron que por ahí uno se pone a ver pelis que no había visto, eso. Y yo le decía otro día a mi mujer, digo, si vos te pones a mirar Maradona, Monzón, Rodrigo, son 3 personas que tuvieron un ascenso y un éxito en pocos años en su vida hasta niveles desorbitantes, porque bueno, Monzón estaba en los mejores lugares en París con Alain Delon, que en su momento era el mejor actor, era como un Brad Pitt de hoy. Bueno, Maradona, hasta el Papa un día le dijo, el Papa Juan Pablo II, esto es una anécdota que han contado, a mí me gusta mucho el fútbol, algún día nos podríamos hacer usted no podría tirar, yo jugaba de arquero. O Rodrigo, por ejemplo, el otro día estaba mirando yo, falleció a los 27 años y llegó a hacer 30 recitales en una semana. Entonces, digamos, en todos los casos, gente a la cual alguien en algún momento le dijo, che, ¿por qué no frenás un poquito? ¿Por qué no parás un poquito? ¿Por qué no te organizás de otra forma? ¿Por qué no te cuidás en esto? Todas situaciones de prevención, las cuales no le dieron bolilla y terminaron muy lamentablemente toda su vida. Entonces, digo, a veces pasa con las empresas o con los empresarios especialmente, ya con algún pyme para arriba, dicen, no, porque es como una cuestión del ser humano, a mí nunca me va a pasar eso, a mi empresa no le va a pasar nunca, nunca voy a llegar a esa situación. Y bueno, muchas veces el productor de seguros, por eso yo decía con el tema de la cultura de la prevención, que dice, mira, fíjate con esto, mira. Y de hecho, muchas veces con la existencia se va logrando. Fíjense el tema nomás del uso del cinturón de seguridad, que hace 20 años atrás no se usaba. Entonces, son todas cosas como que se van. Lo bueno sería poderlas solucionar antes de que ocurran. Yo cuando me pongo a ver lo de Cromañón, ustedes piensen que en lo de Cromañón, menos mal, creo que yo lo he comentado, pero menos mal que estaba el gobierno de la ciudad como responsable y pudo ser condenado el gobierno nacional, sino el capital que tenía la sociedad que administraba Cromañón era de 50.000 pesos, y los 2 que figuraban como integrantes del directorio de Cromañón eran 2 jubilados porque la empresa se había constituido en forma offshore en Uruguay. Creo que había sido en Punta del Este, o sea, era todo un entramado que no hubiera, digamos, más allá de que la vida no lo recuperan, pero no hubieran cobrado indemnización
nadie por la muerte de las 194 personas. Entonces, yo digo, ni siquiera eso. Entonces, bueno, a ver, me parece que no hay necesidad de llegar a eso para, por ejemplo, desde las autoridades obligar a las empresas que se dedican a eso o actividades similares a que tengan seguro de responsabilidad civil, a que tengan seguro de incendio, a que tengan coberturas, en fin. De hecho, hay una de las actividades que ustedes van a tener en administración de riesgo que está basada en la tragedia de Cromañón y en cómo ustedes sugerirían asegurar o qué forma hubieran sugerido. Así que está bastante interesante para trabajar. Bueno. Sí. Profe. Sí, escucho, Camilo. Profe, ahora, o sea, que se empezaron a utilizar todos esos métodos de prevención como más intensos y todo, muchas veces los municipios y eso lo usan más que nada no para prevenir en sí, sino para recaudar, como para cobrar una multa por si vos no cumplís esos requisitos, y eso de significativo no tiene nada. No, pero bueno, el tema está en que, digamos, vos te acerques como productor de seguros y le digas, che, mira, hay un seguro que te puede cubrir esto, hay tanto tema. A ver, yo por ejemplo veo, supónganse, un montón de, bueno, ahora porque están lo que es los que venden, los que van llevando comida o deliveries, pero andan en esas motos que son un peligro total, empresas que no tienen estructura de seguridad interna, que están mal asegurados. Si hay una estadística, como yo les contaba la vez pasada, que el 58% de los edificios a nivel nacional están mal cubiertos con los seguros de integrales de consorcio. Hay, por ejemplo, un montón de profesionales que no tienen ni seguro de responsabilidad civil por mala praxis, ni tienen seguro de pérdida de ingreso o pérdida de beneficio. Hay un montón, bueno, hay un montón de cosas que si vos vas a una empresa, te sentás y le decís, che, tenés cobertura de esto, tenés cobertura de esto, tenés cobertura de esto, tenés cobertura de esto, te puedo armar un paquete de seguros con un presupuesto dentro de lo que vos me digas que podés, fíjate, pero vamos a hacer unas buenas coberturas. O sea, un poco concientizar, pero eso tiene que ver también, Camilo, o a todo el grupo le digo, con perder la vergüenza de ir y sentarme con el cliente y que me escuche. Y si me tengo que clavar 5 horas en lo del asegurado, me clavo 5 horas de asegurado. A ver, no lo digo, y no lo digo por... no lo digo por maldad, no lo digo por no haberlo vivido, pero me ha tocado estar con algún, por ejemplo, empresario de transporte y decirle, che, pero mirá, este riesgo tenés que cubrirlo, porque mirá que un día se te va a caer algo arriba de una persona joven, ese carteles o qué sé yo, y la verdad, y estar 4 horas hablando y no poderlo convencer. Y al año y medio que le pase, y tenerlo que escuchar 1 hora tipo diciendo cómo me vino a pasar esto, cómo no te escuché. Bueno, perfecto. Ahora me querés escuchar, perfecto, vamos a hacer el seguro. Muchas veces, lamentablemente, lo que pasa es que en la medida, por eso digo que hay que utilizar esos casos para concientizar al resto. Esto se da, por ejemplo, yo lo he visto en pueblos chicos, cuando trasciende mucho que tal vehículo atropelló a alguien y que ese tal no tenía el seguro o no tenía... Eso hay que utilizarlo como disparador para hacer seguro para todo el mundo. Porque a partir de ese antecedente, entonces en una charla vos decís, che, sí, pero mirá que fulanito le pasó tal cosa, o que a la empresa de fulanito le pasó tal otra. O por ejemplo, el otro día, hace 3 días acá, una persona conocida me decía... se le prendió fuego la casa al vecino y me terminó afectando el 50% de mi casa. Y le digo, ¿quién te lo paga? Y ya le pregunté, pero el tipo no tiene seguros de responsabilidad civil linderos. Entonces yo ese caso, que salió en los diarios acá, me lo llevo adentro de la agenda y al que me dice que no me quiere tomar la cobertura de RC lindero, le muestro cuánto sale y le muestro lo que va a tener que pagar ese tipo por los daños que le ocasiona al vecino. Y entonces utilizo, a ver, no desde el miedo, pero sí desde hacerle ver a la gente porque si no te dicen, pero son 2.000 pesos. Pero 2.000 pesos contra 200.000 que vas a tener que pagar si te pasa esto es nada. Entonces, un poco también hacerle. ¿Vieron cuando a veces, a ver, alguna vez alguien me dijo, si tenés que comprar algo que va a ser importante y que vas a utilizarlo, trata de comprarte lo mejor que puedas pagar. Si no, no lo tengas. Si no, no lo hagas. Pero si lo necesitas, trata de comprarte lo mejor que puedas pagar. Dentro de lo que vos puedas pagar, está bien. Pero trata de comprar lo mejor que puedas pagar, pero trata de invertir. Es decir, no digas, no, bueno, no, pará.
relacionar costo con lo que puede ser beneficio. Y esto es lo que a veces, desde mi humilde punto de vista, es lo que hay que hacerle ver al cliente. Pero eso requiere sentarse y charlar un rato largo con el cliente y especialmente llevar esto que decíamos. Si nosotros tenemos una estadística de los hechos que ocurrieron digamos, en todo el lugar, los hechos, y ahí vas a ver que empieza la gente a reaccionar. Pero por eso tenemos que conocer el mercado. Eso implica estudiar un poco el tema. Igual es como escuchar, es como lamentable tener que apelar a antecedentes o que causar una muerte, todo por no tener una cultura de responsabilidad social empresaria o de responsabilidad social de ciudadano, porque si tenemos que apelar a una muerte, ya sea por el miedo o porque pasó cerca, también es una señal eso, ¿sí? Porque las empresas de por sí deberían tener una cultura de responsabilidad social empresaria. No te debería dar lo mismo hacer una cosa dañando al medio ambiente que no dañándola. Totalmente de acuerdo, Carolina, totalmente de acuerdo. Pero a veces te encontrás con empresarios que lo tienen muy claro y dicen, bueno, sí, la verdad, voy a tomar la cobertura, mirá, decime. Es más, a veces... No, pero hoy funciona como decís vos, o sea, yo trabajé durante más de 20 años en una empresa petrolera de higiene urbana y hasta que no murió un chiquito en el basural porque se colgaban al camión que venía con comida y lo atropellaron, no entendieron. O sea, recién ahí vos tomás, el aprendizaje es contra eso, pero eso es irreparable, ¿no? Bueno, yo conté el caso de la nenita esa que se murió ahogada en una pileta de un club, que fue uno de los primeros casos que yo tuve cuando empecé a ejercer la profesión. Y yo me asombré cuando charlaba con los directivos del club, que se agarraban la cabeza y todo. Y mi primera pregunta fue, ¿nunca tuvieron un seguro de responsabilidad civil por la pileta del club? Dice que nadie me lo vino a ofrecer, me decía el presidente del club. Claro. Entonces, cuando te cuentan eso, Carolina, vos decís, ¿en serio nadie te lo viene a ofrecer? Entonces, ¿cuánto hay para hacer y que no se hace? Entonces, por otro lado, vos te encontrás con que productores de seguros y todo de muchos años, que ellos te dicen, uy, cuánta gente que se está recibiendo, u otros que recién reciben te dicen, ¿y qué voy a hacer si no hay nada para vender? No, hay mucho para vender, muchísimo más, pero bueno, tenés que empezar a andar a la calle, buscar la gente, buscar las entrevistas, etcétera, etcétera. Es un tema. Bueno, para mí, les insisto, es un tema muy interesante, es muy, muy lindo de trabajar y de llevarlo, pero bueno, después cada uno de ustedes lo irá adecuando a lo que vaya haciendo. Pero insisto, yo confío y apuesto a la formación de ese tipo de productor de seguros cada vez más profesional, cada vez más... cada vez con más ideas a este tipo de cosas y que ya la cultura de la prevención, el asesoramiento no sea una cosa que es una palabrita, no, tiene que ver con una función realmente interesante y una misión interesante. Bueno, les cuento las actividades que se van a hacer. Son 2 actividades, las debo tener por acá abajo. Una de ellas es la actividad número 2 de administración de riesgo, es de desarrollo y está vinculada con la tragedia de Cromañón. Y lo que dice, responda a las siguientes preguntas y justifique las respuestas. Según el tratamiento de los riesgos, ¿qué tipo de riesgo es el que tenemos aquí? Ahí lo que tienen que hacer ustedes es ver la clasificación de riesgos que tenemos en el material y que está en el PowerPoint, que yo después les voy a mandar, para ver qué tipo de riesgo tenemos en el caso de Cromañón. Segundo, si lo hubieran convocado para asegurar ese lugar antes de la ocurrencia de tan lamentable siniestro, ¿qué tipo de cobertura hubiera sugerido usted? Acá ojo con lo siguiente. Me ha pasado, y ahora para los que están presentes, seguro lo van a contestar bien. Y después me voy a dar cuenta quién no miró la clase, ni siquiera aunque no haya estado, porque ese es el punto. Que bueno, si no estuve en la clase trato de mirar el video, pero muchos evidentemente no miran el video. Porque ¿a qué voy? Por ejemplo, muchos me dicen cobertura de incendio. Sí, macanudo, cobertura de incendio está bárbaro para la empresa. Pero no se olviden que acá lo que hubo un montón de muertes. Y ojo, seguro de RC. Si me dan, exactamente, Margarita, vamos por seguro de RC. Pero ojo, no me vayan a poner responsabilidad civil comprensiva.
Porque acuérdense que cuando vimos responsabilidad civil comprensiva, vimos que responsabilidad civil comprensiva cubría obligaciones extracontractuales y excluía obligaciones contractuales en las condiciones generales. Y acá lo que tenemos es un montón de gente que pagó entrada de manera tal que es una responsabilidad civil contractual. Entonces, ojo, porque si yo le voy a ofrecer que es una póliza integral de comercio, va a tener que tener incendio, va a tener que tener responsabilidad civil íntegro, pero va a tener que también tener responsabilidad civil espectáculos o responsabilidad civil contractual. Porque con la comprensiva sola no logro darle cobertura a esto que pasó. Entonces, ojo cuando sugieran, ¿se entiende a dónde voy? Cuando sugieran el tipo de seguro que le ofrecen a esta gente. Y no me pongan, después como algunos dicen, yo no lo hubiera tomado, porque la idea es que lo tomen, la idea es asegurarlo. Algunos me puso, yo esto no lo hubiera tomado. Bueno. Y después, la tercera dice, habiendo efectuado una apreciación inicial del riesgo y de acuerdo a lo visto en el material de estudio, ¿qué medidas de seguridad y de prevención hubiera sugerido usted? Acá manéjense libremente, cuanto mejor lo quieran fundamentar o explicarlo, es de desarrollo personal propio, así que trabájenlo como un buen ejercicio para ustedes mismos. Bueno, y la actividad 3 de administración de riesgo es multiple choice, tiene 5 preguntas. Y bueno, tiene, por ejemplo, dice, es aquel riesgo que de ocurrir solamente genera pérdidas. Por ejemplo, la muerte, una enfermedad, un incendio, un robo, un terremoto. Estamos hablando de un riesgo puro, riesgo dinámico, riesgo estático o riesgo especulativo. Bueno, a ver qué tipo de riesgo es. Está en el multiple choice, está en el material de estudio. Y capaz que el día de mañana les puede tocar una pregunta que sea en un final de estas características. Así que eso es clave a lo que, por ejemplo, me han preguntado soy practicar. Tener en cuenta que estas preguntas, por ejemplo, así como están en los multiple choice, no exactamente igual, pero puede haber en el examen preguntas que tengan que ver con esta manera de preguntar. Entonces, por eso yo les decía que por ahí agarren y descárguense las tareas de multiple choice que hicieron durante el cursado, que deben ser por lo menos 100 o 150, y eso les va a servir también para practicar, a ver cómo las responderían si las tuvieran que responder hoy y para repasar inclusive. Bueno, consultas, preguntas. Eso, profe, perdónenme, pero eso es como decir, imprímanla, que por ahí le toman eso, y después dijo que se copiaban algunos. No, Samantha, porque no van a ser iguales, porque en general todos hemos tenido el cuidado de sugerir preguntas que no, pero vos pensá, a ver, el tema, por ejemplo, de administración de riesgo es esto que está en el material de estudio y que está en el multiple choice. De ahí no va a salir. Entonces, por ejemplo, está bueno que vos te imagines y veas que te pueden llegar a tomar una pregunta de este estilo, ¿me entendés? Puede llegar a haber una pregunta que te diga, si pasa tal cosa, ¿de qué es? ¿Un riesgo puro, un riesgo cosa, un riesgo...? Entonces, por eso yo digo que es para practicar, digamos. Eso sí, aprovechenlo a practicar. Pero es preferible que practiquen en base a lo que... A las actividades que están y a lo que nosotros le hemos ido incorporando, que no a veces, por ejemplo, yo le digo cosas que me han contado alumnos que han rendido recientemente, que por ahí se enganchan a practicar con una página, no me acuerdo cómo es, pero es preguntas, no sé qué, es una página de práctica que está en internet. Y me dice, el otro día uno dice, profesor, se preguntaron sobre el funcionamiento del Windows 10. Entonces le digo, esas preguntas se hacían hace 5 años, no están más esas preguntas porque no están en los programas eso. Entonces, claro, se volvieron locos porque venían esas preguntas cargadas o venían preguntas mal cargadas. Entonces, fíjense cuando bajan o practican de esas páginas, si les coincide con lo que vieron en el material de estudio, si realmente chequéenlo a ver si está bien en la pregunta. De última, si tienen una duda, me la preguntan, me la mandan, pero ojo porque a veces les puede llevar a un concepto equivocado, ¿me explico? Entonces, por eso está bueno practicar, pero es preferible que practiquen con cosas que ya desarrollamos en la propia plataforma, ¿sí? ¿Sí, Samantha? Bueno, gracias, profe. No, por favor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Pregunten, yo no tengo apuro, como siempre digo. Nada. ¿Cómo anda Juan Pablo? ¿Qué estás ¿todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo Bien, va? bien. Bien, Por lo menos con calor. Bien. Pero bien.
todo bien, gracias a Dios. Callado nomás, pero... Bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Hágame, no tengo problema, no estoy apurando. Bueno, Profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero no es de la clase. ¿Cómo, Osvaldo? Le quiero hacer una pregunta, pero no es de esta clase. A ver, escucho. Yo tengo un amigo que está pagando acá un seguro de vida y capitalización, ¿viste? De Swiss Medical Group. Sí. Y lo estaba por dar de baja. Y recién investigué que está por 2 años recién, ¿viste? Y el productor que le vendió, ya no trabaja más con la compañía esa. Y como que terminaron medio mal, ¿viste? Y bueno, quería consultar cómo puede hacer, digamos, para más o menos saber cómo va a ser con el rescate a futuro, ¿viste? Mirá, bueno, esa era la pregunta, ¿cómo? Directamente con la... Yo no doy seguros de personas, se lo tendrías que escribir a mi mujer que te lo va a contestar con más fundamentación. En cierta manera, digamos, lo que tendrías que ver en el caso es cuánto es que hay para retirar en el rescate, si eso se puede aplicar para seguir la cobertura. El hecho de que el productor de seguro se pelee con la aseguradora no es un elemento para que vos tengas que salir de esa compañía si estabas bien. Es decir, vos podés pedir seguir con la aseguradora. Es decir, siempre cuando hablamos de libertad de elección, por eso hablamos lo de crédito prendario, tiene que ver con esto, que yo no estoy atado ni a un canal de venta ni estoy atado a una aseguradora. Entonces, si yo me quiero ir de una aseguradora, me puedo ir, o si quiero seguir con esa aseguradora, más allá de que el productor de seguros se haya peleado con la aseguradora, yo puedo seguir en la aseguradora. Pero bueno, son cosas que tendrán que analizar o ver en el caso con la aseguradora. De todas formas, para no guitarrearte, lo que yo te diría es escribirle la consulta a mi mujer y ella te la comenta, ¿sí? O te la responde. ¿Dale? Para no meterme, porque si no me vas a generar un conflicto acá matrimonial y no quiero, ¿viste? En este momento no está en casa, así que lo puedo decir libremente. Vieron que ya nadie me trae un té, un café, es una cosa. No, salieron... muy sola. Esta clase ha sido grabada, profe. Tal cual, tal cual. Salieron a hacer unas compras, no sé qué, y bueno, entonces ahí está. Me dijeron, bueno, quédate solo, y así que me preparé el té y yo ya todo solo. Bueno, les leo el cuento que estuve buscando, o que me acordaba, y se llama Urgencia. Y dice, urgente es una palabra con la que convivimos y coincidimos cotidianamente. Es nuestra actividad diaria, la palabra urgente es ya un ritmo de vida, una forma de existir y transcurrir. Esto hace que se haya perdido todo significado de prioridad. Todo es urgente. Ahora, ¿cuál es lo importante? ¿Cómo podemos diferenciar y establecer lo urgente? Urgente tal vez es hacer un alto en nuestra agitada vida y preguntarnos, ¿tiene significado todo lo que estoy haciendo? ¿Es lo que realmente me gusta hacer? Urgente es que cuando caminemos por la calle, en determinado momento, y si nos estamos quejando, levantemos la vista, miremos alrededor y observemos al resto de la gente. Pero también observemos al cielo, los árboles, los pájaros, y a quien quiera que pase a nuestro lado. Urgente, tal vez, es que seamos más humanos, más solidarios. Pensemos en llamar a esa persona que hace rato no llamamos, que en todo caso seamos más hermanos del alma, aunque no seamos hermanos de la vida. Urgente es valorar y atender el tiempo que reclaman nuestros hijos, nuestros adolescentes y especialmente nuestros ancianos, que muchas veces nos cuesta escuchar. Urgente es tal vez levantarnos temprano y ver salir el sol, disfrutar la felicidad de un amanecer. Urgente es tomarnos un instante en el trabajo, respirar profundo y sentir cómo entra el aire y nos llena los pulmones para darnos cuenta que estamos vivos. Urgentes es decirle, tal vez a nuestra familia y a nuestros amigos, cuánto los amamos. Urgente es que no se nos vaya el tiempo en un soplo y que un día tal vez nos demos cuenta de que lo que hicimos en nuestra vida fue ser muy buenos empresarios o tal vez muy buenos profesionales, pero gente muy ocupada que solo vivió para su trabajo,
que llenó su vida con agenda de urgencias y de citas, pero que pospuso sus mejores sueños. Tomemos el aquí y ahora como una oportunidad para vivir realmente como deseamos. Eso sí que es urgente. Bueno, gente, les agradezco la paciencia, que estén además acá firmes en el mes de enero y bueno, que tomemos conciencia de lo de cada día y que, bueno, agradezcamos, como yo digo, estar vivos y estar acá y estar pudiendo estudiando y bueno, todos los días nosotros tenemos seguramente momentos buenos, momentos malos, pero en esos momentos malos está bueno a veces, como yo digo que a mí me gusta el fútbol, parar la pelota y empezar a mirar y decir, bueno, a ver, estamos vivos, tengo un techo, tengo mis afectos, tengo tengo agua, tengo comida, tengo un trabajo, tengo cosas que, aunque a nosotros nos parezca que no, si hiciéramos una estadística a nivel mundial, lamentablemente mucha gente no lo tiene. Entonces, alguien dijo por ahí, aunque sea por ese principio de que todo lo no agradecido te puede ser quitado, no dejes de agradecer hasta las pequeñas cosas que tenés. Hacerle el homenaje a la vida y agradecer hasta las pequeñas cosas que tenés, porque como siempre pasa, recién uno a veces valora algunas cosas cuando no las tiene. Y bueno, y más en estas épocas que bueno, todo esto que ha pasado nos convulsionó tanto que estamos diciendo, tal cosa hace como un año. Ustedes se acuerdan, del otro día lo charlábamos con un amigo, cuando empezamos, aunque sea, a salir un poquito a andar en la calle sin tener un certificado, sin tener algo, y decíamos, yo no me daba cuenta lo que era ir de acá a 10 cuadras y ahora lo puedo hacer. Entonces, nada, ojalá que podamos volver a la vida de normalidad o de normalidad, pero no olvidarnos y no dejar de agradecer si llegamos a ese momento y no olvidarnos de esto que tanto nos ha costado. Así que bueno, nada, chicos, les agradezco mucho la paciencia y bueno, cualquier duda que tengan me van preguntando, ya me agendé lo que me dijeron, prometo mañana ponerme en campaña y bueno, y les iré escribiendo, les iré contestando por allí. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muy bueno, profe. Agradecida por la Gracias. clase, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Un beso grande a Claudia, mándele. Gracias, muy amable, gracias. Les voy a subir la clase y el video como hacemos siempre. Gracias. Chao. Chao, Margarita. Chao, chicos. Chao a todos. Chao, chicos. Chao, buenas noches. Gisela, que te... Chao, chicos. Muchas gracias, sí. Gracias. Que ande todo bien, que pase rápido y todo lo mejor posible. Gracias. Chao, Carolina. Chao, Juan Pablo. Chao, Carolina. Vamos, Fabián. Chao, gente. Chao, Camilo. Chao, profe. Chao, María. Chao. Chao, profe.